¿Cómo están, niños? Bueno, hoy día vamos a tener la oportunidad de ampliar un poquito más nuestros conocimientos acerca de lo que es esta máquina perfecta llamada cuerpo humano. Sí, vamos a continuar con la sesión de acuerdo al ordenamiento de nuestro módulo, que nos indica que hoy día estamos conversando acerca de la semana número 11, de la sesión número 11. Vamos a hablar acerca de lo que es el sistema sensorial. Muy bien, entonces a continuación tenemos la clase. Ponemos mucha atención. Sistema sensorial. Muy bien. Una característica muy importante en los seres vivos es poder captar los estímulos del medio. Y para ello necesitamos este sistema sensorial, el conjunto de órganos de los sentidos que nos permiten reaccionar, que nos permiten generar una respuesta, pero gracias al sistema nervioso, ¿recuerdan ustedes? Bien, en el caso de los seres humanos, en el caso de los seres vivos, si tienen unas células muy especiales, unas células sensitivas, estas células sensitivas permiten el funcionamiento de los órganos de los sentidos. Y como vuelvo a repetir, estos van a depender del sistema nervioso, del buen funcionamiento del sistema nervioso. Conversemos del primer sentido, el sentido de la vista. Muy bien, acá podemos visualizar lo que es la estructura externa. Podemos visualizar lo que son las cejas, lo que son los párpados, un párpado móvil, un párpado inmóvil, las pestañas, ¿sí? Las pestañas. En el caso, por ejemplo, hasta ahí estas estructuras... Vamos a empezar. Muy bien, ahora vamos a empezar con el primer sentido, el sentido de la vista. Podemos acá observar la anatomía externa, las estructuras externas. Encontramos lo que es la ceja. La ceja, en este caso, es una estructura que impide que el sudor o residuos de polvo puedan ingresar con facilidad al ojo. Tenemos lo que son los párpados, el párpado móvil, el párpado inmóvil. Tenemos las pestañas. En este caso vamos a tener lo que es el conducto lacrimal o la glándula lacrimal, aquella que produce y acumula lágrimas. También vamos a encontrar lo que es en este caso el iris, que más adelante lo vamos a ver, el iris. Después del iris tenemos una pequeña estructura oscura, que es la pupila, y el blanco del ojo, que también lo vemos a continuación. Acá podemos observar ya la anatomía interna y vamos a ir comentando acerca de las estructuras más importantes que presenta lo que es el ojo o el globo ocular. En el caso de lo que es el globo ocular, la parte interna, se va a poder visualizar membranas, capas. En este caso vamos a encontrar lo que es la primera capa, la capa externa, ¿sí? La capa externa, que es la esclerótica, lo que decíamos acá, el blanco del ojo. Muy bien. En la esclerótica, decía, es la capa externa, es la capa blanca del ojo. También se le denomina conjuntiva. Si nosotros no tenemos las condiciones de higiene, esa esclerótica o también llamada conjuntiva se va a colocar, en este caso se va a convertir en una estructura roja, o sea, se va a inflamar y nos da lo que es la conjuntivitis, inflamación. Muy bien. También vamos a encontrar lo que es la capa media. La capa media se caracteriza porque tiene muchos vasos sanguíneos. La tercera capa es la retina, que es la capa interna. Funciona como un televisor. ¿Por qué? Porque en él se proyectan las imágenes y presenta lo que son las células visuales, los conos y los bastones, aquellos que nos permiten pues mirar, observar las cosas que nos rodean de color oscuro, de color negro y también de colores. Entonces tenemos en el globo ocular tres capas. La capa externa, esclerótica, la capa media, coroides, y la capa interna, la retina. Muy bien, veamos otras estructuras. Lo que es la córnea. La córnea es una estructura cristalina, ¿sí? Es una estructura cristalina como si fuera un lente de contacto.
permite el paso de la luz. Aquella persona que tiene algún problema, alguna alteración en la córnea, no va a poder captar la luz, es decir, pues es una persona que va a tener, o sea, va a estar ciega, cuando hablamos de dos ojos, o va a perder un globo ocular, la visión de un globo ocular. También vamos a encontrar lo que es la pupila. Como ustedes observan acá, él permite que ingrese la luz al interior de este globo ocular. Y en el caso del iris es una estructura que da color al ojo, verde, marrón, negro. De diferentes colores podemos tener lo que es el iris, pero el iris puede ser de cualquier color, pero siempre lo que es la pupila va a ser de color oscura, de color negro. Muy bien, pasamos ahora a lo que es el sentido del olfato. El sentido del olfato nos permite detectar diferentes sustancias aromáticas de nuestro medio y para ello vamos a necesitar lo que son las fosas nasales. Observemos muy bien este dibujo para poder clarificar cómo nosotros realizamos este proceso de olfacción. Acá, por ejemplo, tenemos un estímulo. Un estímulo, esta información viaja por las fosas nasales, en este caso, viaja por lo que es la cavidad nasal. En la cavidad nasal, esta información va a ingresar por los receptores olfativos. Estos van al bulbo olfatorio y continúan y se van hacia el cerebro. El cerebro procesa la información y genera una respuesta. Esa respuesta nuevamente, viaja por todas estas zonas y recién nosotros podemos oler una determinada sustancia del medio. Muy bien. El siguiente sentido es el sentido de la audición. El oído no solamente es responsable de lo que es en sí la audición, sino también el equilibrio. La posición que tenemos ahorita, por ejemplo, es gracias también a lo que es el sentido de la audición, el estar erguidos, el estar derechos, estar en una posición fija. El sonido capta las vibraciones del aire, ese va a ser su estímulo. Este estímulo va a ir por diferentes estructuras y va a ser procesado al cerebro, porque recuerden que el cerebro, básicamente lo que es la parte del encéfalo, va a permitir el buen funcionamiento de los órganos de los sentidos. Uno de ellos, la audición. Muy bien, entonces, acá podemos observar que cuando hablamos de oído, estamos hablando de tres partes. El oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo, ustedes observen bien, está formado por dos estructuras. Lo que es el pabellón de la oreja, o simplemente oreja, y lo que es el conducto auditivo externo, más o menos de unos 3 centímetros de longitud. Luego vamos a encontrar el oído medio. El oído medio tiene una membrana muy importante, que es el tímpano. Después del tímpano vamos a encontrar los huesecillos del oído, los más pequeñitos del cuerpo humano. Martillo, yunque y estribo. Muy bien. Y el oído interno va a presentar lo que son los conductos semicirculares. Habíamos manifestado que el oído tiene dos funciones, lo que es la audición y lo que es en este caso el equilibrio. Entonces, los conductos semicirculares son los encargados del equilibrio. También vamos a encontrar en el oído interno lo que es el caracol o también llamado cóclea, caracol o cóclea, y el nervio auditivo. Muy bien, entonces de esta manera es la conformación del sentido de la audición, recordando que todas las estructuras realizan la audición, a excepción de los conductos semicirculares. Ellos se encargan de mantener en nosotros una posición fija, porque tiene que ver con el equilibrio. Bien, vamos ahora a lo que es el sentido del gusto. En el caso del sentido del gusto, hablamos obviamente que de la lengua, y vamos a poder encontrar, si nos miramos frente a un espejo y sacamos la lengua, vamos a observar en la zona que estoy indicando unas pequeñas estructuras, ¿sí?
unas estructuras llamadas papilas gustativas o también botones gustativos. Las papilas gustativas se encuentran distribuidos en diferentes partes de la lengua, pero si nosotros podemos observarnos en un espejo, vamos a notar que las papilas que se encuentran en el fondo o en la base de la lengua son las más grandes, y ya las que se encuentran distribuidas en otras zonas son ya más pequeñas, son como unas yemitas o unos pequeños puntitos. Estos pequeños puntitos llamadas papilas o botones gustativos nos permiten detectar, en este caso, diferentes sabores. Y vamos a poder detectar sabores básicos como por ejemplo el sabor dulce, que se detecta en la punta de la lengua, a los costados de la lengua y en el fondo el sabor ácido, a los costados y en la parte de adelante el sabor salado, y en la parte de la base de la lengua o el fondo de la lengua podemos detectar lo que es el amargo. Ahora, estos 4 sabores básicos cuando se combinan van a formar diferentes sensaciones gustativas. Muy bien. Y por último hablamos del sentido del tacto. El sentido del tacto tenemos que hablar como su órgano, la piel, ¿no es cierto? Muy bien, la piel. No solamente la piel va a estar revistiendo esta zona, lo que es la piel en sí, ¿no es cierto? Sino también vamos a encontrar otras capas que presenta el sentido del tacto. En el caso de la epidermis, decía, la epidermis es la capa externa, la capa que nos permite la protección contra los microorganismos, contra diferentes agentes que nos quieran hacer daño en el medio. Muy bien, también vamos a encontrar lo que es la dermis. La dermis es la capa media y en ella se encuentran muchos vasos sanguíneos. Y por último vamos a encontrar la capa más profunda, la capa interna, que es la hipodermis. La hipodermis es una capa gruesa donde se encuentra la grasa. Muy bien, ahora veamos ¿qué cuidado debemos tener en cuenta para mantener un buen funcionamiento, en buen estado los órganos de los sentidos? Por ejemplo, debemos tener una alimentación adecuada, evitar sustancias tóxicas, una protección apropiada, por ejemplo, en el caso de los ojos, usar unos lentes, de repente hay mucha actividad solar, evitar la suciedad en los ojos, leer con buena luz, evitar ruido y humos, usar un volumen moderado. Aquellas personas, por ejemplo, que solemos utilizar audífonos, sobre todo, un volumen moderado. No forzar la vista. Si nosotros tenemos dificultad para poder ver, hay que avisar a mamá o a papá para que nos lleven a un oftalmólogo y de esta manera poder revisar el sentido de la vista. Evitar la radiación solar. La radiación solar, el sol, es una importante vitamina que nuestro cuerpo necesita, pero tampoco no debemos exceder en ella. El aseo diario del oído, y esto no implica de que nosotros vamos a introducir cuerpos extraños porque nos podríamos lastimar. Revisiones periódicas, hacer un chequeo médico, no solamente para los sentidos, sino también para las diferentes partes de mi cuerpo. Y por último, cepillarse los dientes. Muy bien, chicos, entonces, hoy día hemos hablado acerca de los 5 sentidos que presenta el cuerpo humano, en su conjunto el sistema sensorial. Yo les invito a ver unos videos bastante interesantes que nos van a permitir clarificar nuestros conocimientos acerca de este sentido. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, hasta luego. Los sentidos nos permiten conocer el mundo que nos rodea y sin alguno de ellos, nuestra experiencia sería muy distinta. Veamos más. Hoy hablaremos del sistema nervioso. ¿Saben cómo está formado? Está formado por el cerebro. Sí, por el cerebro, la médula espinal y por muchos nervios que recorren nuestro cuerpo. Gracias a ellos podemos controlar el interior de nuestros cuerpos y además nos permiten conocer el mundo que nos rodea a través de los 5 órganos de los sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. ¿Así conocemos el mundo que nos rodea? Exacto.
Los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel captan señales externas como colores, sabores, olores. ¿Y qué ocurre después que se captan las señales? Se transforman en impulsos nerviosos que van al cerebro, donde la información es procesada y almacenada. Una vez almacenada, se establecen redes de conocimiento. Necesitamos que la nueva información se relacione con lo que ya conocemos. A partir de allí, se forman esas redes. Para poder percibir señales que normalmente no sentimos, construimos aparatos especiales que captan esas señales. Algunos animales también captan señales que el hombre no puede percibir. El olfato de los perros, por ejemplo, es mucho más sensible que el nuestro y puede percibir olores muy débiles. Es verdad, siempre están olfateando todo. Otro ejemplo es el murciélago, que emite sonidos muy agudos que nosotros no percibimos. ¿Para qué emiten ese sonido? Para poder reconocer su entorno. El sonido que emiten rebota contra una pared, un árbol o su insecto preferido, y entonces saben qué los rodea, aun cuando no hay luz. Te he preparado una sorpresa para la cena. A ver, déjame adivinar. Postre de vainilla, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? Porque la casa está llena de un delicioso aroma a vainilla. Y cuando huelo ese olor, es porque hay postre de vainilla. Ajá, pero veamos si sabes esto. ¿Con chocolate o con fresas? Con chocolate. ¿Has olido el chocolate? Eso es imposible. No tengo tan desarrollado mi olfato. Lo sé porque esta tarde terminé el último frasco de dulce de fresas. Entonces, solo queda el de chocolate. ¿Qué?